Qué gusto saludarlos a todos ustedes nuevamente acá en Change TV by Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas tengo el placer de compartir información de valor acerca de transformación de negocios, desarrollo, cultura, liderazgo, todos esos temas que nos interesan en los diferentes países donde Change Americas tiene clientes maravillosos como la mayoría de ustedes. Por cierto, quiero aprovechar este inicio de año, en el momento que se está grabando este capítulo, e invitarlos a todos a que se hagan preguntas importantes o preguntas retadoras. Por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos fundamentales que los van a llevar a ser a ustedes exitosos y felices este año? Porque es que al final todo se resume en la manera como tú ejecutas. Puedes tener muchas ideas y tener mucha filosofía, pero en el fondo se trata más bien de acabativa. Y es por eso que hoy, precisamente en una conversación con uno de los presidentes de las empresas a las cuales tenemos la oportunidad de acompañar en su proceso de transformación, me hizo una pregunta que, por cierto, me puso a pensar, y es precisamente esa. ¿Qué hábitos voy a tener, pero sobre todo qué hábitos voy a dejar? Buscando, por supuesto, maximizar el beneficio, que en mi caso es la búsqueda, por supuesto, del éxito profesional y la felicidad personal y familiar. Así que, sin más preámbulos, y arrancando o iniciando hoy una nueva temporada de Change TV, tengo la oportunidad de presentar a un gran socio, amigo, colega, no solamente en la parte personal, sino que en la parte profesional tengo el placer de trabajar casi que en el día a día, retándonos desde una perspectiva, por supuesto, de negocio, pero también de conocimiento. Con David, que ya muchos de ustedes conocen, porque no solamente ha estado acá en los capítulos de Change TV by Change Americas, sino que además David es un gran estudioso, una persona que hoy tiene la oportunidad de trabajar en diferentes países y acompañar más de 50 o 80 empresas en los últimos años. Aunque él me va a precisar exactamente qué, pues exactamente por qué se ha enamorado de la transformación. ¿Por qué hoy se ha considerado que es un referente a nivel de América Latina en acompañar para que las organizaciones mejoren en el día a día su competitividad? Así que sin más preámbulos, bienvenido a Change TV by Change Americas en este nuevo episodio de ayudar a las organizaciones a ser mejores y ser más competitivas. David, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Ciro? Para ti y para todos nuestros invitados que nos están acompañando hoy en este nuevo capítulo, un saludo especial, un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por tu introducción, Ciro, y gracias por invitarme a este espacio maravilloso que siempre tenemos la oportunidad de preparar, compartir, aprender tremendamente en las etapas de preparación de tus episodios de Change TV. Oye, hablando de hábitos, tienes el hábito que ojalá yo pudiera tener cada año y es viajar alrededor del mundo. Y aunque lo hago, pues tengo esa fortuna, no he tenido el placer de estar en Dubái. Entiendo que ya has acumulado varios viajes por allá. Este último viaje que tuviste, me gustaría preguntarte abiertamente acá en Change TV, ¿qué encontraste respecto al mundo corporativo? Porque sé que aunque ibas en plan de, digámoslo así, un poco de sibarita, sé que tú eres bastante riguroso en estar observando. ¿Qué te diste cuenta en la cultura ciudadana, en las empresas del sector público o privado? ¿Qué has aprendido nuevo que nos puedas compartir en esta primera parte del episodio? Pues Ciro, siempre es muy interesante volver a Dubái. Tuve la oportunidad de ir por segunda vez en estas vacaciones de fin de año. Estuve primero conociendo una ciudad hermosísima que es Lisboa y luego viajé a Dubái a un evento de tecnología en el Museo del Futuro y también a otro evento de inteligencia artificial que me invitaron y también a ver el cambio del año, a recibir el nuevo año en Dubái. Y me sorprendió que es una ciudad que nunca para, que está permanentemente en evolución, yo diría permanentemente en transformación, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, donde los dueños de la ciudad son solamente 1,5 millones, que son precisamente los árabes, digamos, quienes han construido toda esta ciudad. Hay un poco más de 5 millones de indios, que son quienes atienden toda la parte de servicio al resto de ciudadanos que visitan permanentemente y viven en Dubái, y alrededor de 3,5 millones de personas de otros países que viven allí, tienen cargos desde ejecutivos, administrativos y el mundo del servicio también de restaurantes, alimentación, etcétera. Y es una ciudad que no solamente ha entendido muy bien la dinámica y el modelo de negocio de el mundo del lujo, de la economía del lujo, y eso es muy valioso, es el primer exponente en términos de modelos de negocio del lujo en el mundo,
sino que también todo el tiempo está entendiendo la experiencia del servicio de las personas que van de turismo y hacer negocios. Dubái es una ciudad para hacer negocios, es una ciudad para viajar, para disfrutar, para vivir el lujo de primera mano, y permanentemente también se está transformando. ¿Qué me impactó también, Ciro, esta vez que visité Dubái y tuve la oportunidad de visitar un par de eventos de tecnología? Que es una ciudad que quiere definitivamente quitarle el protagonismo a Silicon Valley, California, en Estados Unidos. Por eso tiene la mayor cantidad de inversionistas en tecnología, en desarrollo tecnológico en el mundo, están allá. Todo el mundo confiando y apostándole a todo lo que está pasando en inteligencia artificial, no solamente generativa, sino los nuevos agentes de la inteligencia artificial y toda la apuesta de desarrollo en este nuevo modelo de negocio del mundo de la inteligencia artificial también. Y están confiando permanentemente los emprendedores. Es una ciudad que cada vez más abre la puerta desde las posibilidades de tener flexibilidad en impuestos para atraer pequeños, medianos y grandes emprendedores. Es una ciudad que tiene más de 5 zonas francas dentro de la ciudad, ¿cierto? Y esto es muy valioso porque es muy fácil abrir empresa y el gobierno precisamente faculta que vayas allá a crear nuevas tecnologías como tal. Oye, ¿y te irías a vivir a Dubái? No, es una buena pregunta que me hacen permanentemente y te voy a responder por qué. Yo iría y volvería todo el tiempo a hacer negocios a Dubái, a conocer este tipo de experiencias, a conocer emprendedores inversionistas. De hecho, tengo la oportunidad con mi familia, estamos haciendo una inversión en Dubái a nivel de familia y esto es bien interesante, pero no me iría a vivir porque es una ciudad que yo creo que para la esencia o lo que soy, digamos, para lo que me gusta disfrutar de la vida, que entre otras cosas es el entorno con la naturaleza y el conectar con las personas en el día a día, el poder disfrutar de viajar por el campo también, no nos facilita eso. Entonces, yo iría a hacer negocios, pero definitivamente es una ciudad hecha para el lujo y para los negocios. Yo la llamo una ciudad artificial, que está muy bien para hacer negocios y hacer dinero, pero no para vivir. Pues me encantaría preguntarle a todas las personas que nos acompañan en las diferentes redes sociales, escuchando a Change TV by Change Americas, si estarían dispuestos a vivir en Dubái y de una u otra forma a reemplazar todo esto que nos da América Latina, que para unos pues es el vaso medio lleno, la oportunidad y el crecimiento, y para otros posiblemente el vaso medio vacío. Lo cierto es que, querrámoslo o no, si vamos a hablar de transformación, este tipo de viajes cambian la mentalidad. Seguramente, pues, y me encantaría que tuviera la oportunidad de hablar con David más a profundidad, porque además de que es un buen conversador, te puede dar muchas buenas ideas para que tu compañía siga creciendo y potenciándose. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar hoy de transformación. David, ¿cuántos años ya trabajando en estrategia? Tú eres increíblemente un estudioso que generalmente me da buenas ideas, y a mí, como me apasionan las ideas, pues hablar contigo puede ser eternamente agradecido. Pero cuéntame exactamente cuánto tiempo llevas en este mundo de la estrategia. Cuéntale a todos los que están acá acompañándonos en Change TV, David Guzmán, ¿de cuándo acá se enamoró de estos temas? Es verdad, yo creo que ese es un buen concepto, enamorado del mundo de la estrategia y la transformación, de la transformación organizacional y de acompañar a las empresas en su transformación. Yo llevo en el mundo de la consultoría alrededor de unos 15 años, Ciro, y específicamente en estrategia 12 años. 12 años, y me enamoré de la estrategia cuando tuve la oportunidad de hacer mi especialización en prospectiva y en estrategia, que seguido a la especialización le ayudé a la universidad a escribir la primera versión de la maestría, y la elevamos de especialización a maestría también de estrategia y prospectiva. Y desde ahí metido en el mundo de los escenarios de futuro, de lo que viene para las empresas, pero no solamente para las empresas y negocios, sino también para los países. Y todo el tiempo he estado conectado con el futuro más que con el pasado. Pero también te quiero contar algo que me pasó en estas vacaciones, y es que después de Dubái tuve la oportunidad de escaparme porque estaba con unos amigos que crearon una empresa y lanzamos un nuevo modelo de negocio precisamente en Dubái ahora a principios de enero. Pero ya estaba un poco agotado de Dubái y me escapé al centro de Europa. Fui a visitar a Praga, a conocer Praga y luego Viena. No conocía esa parte de centro de Europa que es hermosísimo. Se lo recomiendo a todos los que quieran conocer la esencia del mundo del Renacimiento, del expresionismo, de todo lo que pasa en el mundo rococó, barroco.
de todo lo que pasa en la esencia poética también de nuestro pasado medioevo, que se ve en los edificios, en la arquitectura, en los cafés, en la cultura, en la gente, tienen que visitar el centro de Europa. Me conecté mucho con el pasado, cosa que no me pasa con frecuencia. Encontré en unas ciudades del centro de Europa lo que yo llamo esencia, alma o corazón de ciudad, ¿sí? Que de pronto no encuentro en las grandes ciudades modernas. Y eso fue muy valioso porque me iba a quedar solo unos pocos días y resulté quedándome más de la cuenta. Fascinante, conociendo otros modelos de negocio. Yo tengo un sueño, Ciro, más adelante, cuando esté viejito, todavía me falta mucho, cuando termine este mundo de la consultoría. Creo que nunca dejaré de ser mentor o consultor, pero de pronto sí parar el ritmo que tenemos hoy por hoy de acompañar tantas empresas, y quiero establecer, Dios mediante, un café gourmet, un coffee shop en alguna región de Colombia. Y cada vez que viajo a las principales ciudades hago las rutas certificadas de los coffee shop de café. No sé si sabías que existen estas rutas donde tú puedes ir a identificar de cada café certificado su arquitectura, su concepto detrás arquitectónico y de servicio, pero también el café, la carta, el menú, el modelo de servicio como tal, la esencia. Y hay ciudades hermosas que han tenido la oportunidad de desarrollar esto. Viena es una ciudad galardonada con los temas de café. Entonces, he hecho esta ruta conociendo también los modelos de negocio. Las personas hacen filas de hora y media y hasta 2 horas para entrar a estar 15 minutos en un café y poder vivir en un espacio lo que pasó de pronto muchos años atrás, o quien conceptualizó arquitectónicamente ese espacio, ese café. Y los viajeros y amantes del mundo del café como yo, pues vamos y hacemos filas en las principales ciudades para vivir esta experiencia. Yo lo hago desde la mirada de modelo de negocio, también recogiendo ideas para mi futuro, el cafecito que quiero crear en Colombia. Sé que tienes ese proyecto personal y familiar de tener un buen retiro y un buen retiro a lo largo o al lado de un buen café. De hecho, precisamente hablando de café, pues estaba leyendo los desafíos que tiene Starbucks en su transformación en los últimos años y cómo pues se trajeron al CEO de Chipotle, una gran compañía, ambas pues cotizan en bolsa, tratando de entender cómo volver a Starbucks y transformarlo, porque realmente Starbucks está teniendo muchos desafíos en los últimos 3, 4 años después de la pandemia. El modelo de negocio que es absolutamente en su momento disruptivo, porque más que un café, pues tú sabes que Starbucks vende o provoca una experiencia, pero no sé si te diste cuenta que la semana pasada salió una noticia en la cual el CEO de la compañía le exigía a todos los administradores de los Starbucks solicitarle a los diferentes habitantes de sus locales, por llamarlo de alguna manera, que o compraban o se fueran, porque entre otras cosas, lamentablemente, para muchos, posiblemente para los inversionistas, pues al final la transformación se trata de generar valor. Y si solamente enfocas, por ejemplo, en este caso Starbucks, valor en el cliente final, pero ese valor no se ve reflejado también en los números, pues los inversionistas y las juntas directivas no van a estar muy contentos. Este tema de la transformación es un tema absolutamente apasionante, David, y daría para seguir conversando. Por cierto, seguramente cuando viajaste a Praga, como diría el autor del libro Muchas vidas, muchos maestros, te conectaste con algún antepasado. Y me encanta que conectes el pasado con el futuro. Soy un convencido que para hablar de transformación hay que entender también los ciclos económicos. El que no entiende el pasado o no ha estudiado los ciclos del pasado le costará mucho entender cómo predecir algunos ciclos del futuro. Y si bien pensar que el futuro va a ser un reflejo del pasado es un sesgo netamente humano, porque tendemos a creer que por el hecho de que nos fue bien en el año pasado, nos va a ir bien el próximo. Y realmente en términos matemáticos no hay ningún tipo de correlación que permita proyectarlo así. Soy un convencido que las personas expertas en transformación sí tienen que conocer el pasado. Y no solamente en términos, digamos, corporativos, en términos, digamos, de cualquier arista de tipo gubernamental, cultural, institucional. Y por supuesto, todo eso que me cuentas, no tenía ni idea que existía un recorrido del café. Ya voy a empezar a unirme entonces contigo a esos viajes a ver si aprendo un poco. Pero entremos en materia. Y es que precisamente en este ciclo o en esta temporada de Change TV by Change Americas, tomamos la decisión de convertir a Change Americas en un prototipo, digo yo, hablando con terminología de Design Thinking, un prototipo de transformación. Hemos querido provocar la promesa de valor, tú lo sabes muy bien porque me ayudaste a construirla, y es que la promesa de valor de Change Americas para los próximos 3 años
consiste en nada más ni nada menos que acelerar la transformación de nuestros clientes y ayudarles a crear valor. Por eso es que este ciclo de presentaciones arrancó la sesión pasada, que por cierto los invito, el capítulo 77, el cual habla sobre el futuro del trabajo y la transformación de las empresas. Me llevo grandes sorpresas, como que, por supuesto, los que pensamos y tenemos el paradigma que estudiar una carrera de 5 años y tratar de ganar dinero a través de ella durante los siguientes 60 es un exabrupto para la gente que están haciendo hoy en día. Se considera que las personas en los próximos 5 o 10 años van a requerir estar actualizando sus currículums, no con títulos universitarios, sino con macrocredenciales y microcredenciales. Esto no es nuevo, pero me ha causado bastante particularidad e interés el reporte del Foro Económico Mundial. Así que los invito a que se vean el capítulo 77. Hoy vamos a hablar del capítulo 78 y es cómo medir la transformación. Es una pregunta, si no la primera, por lo menos está en el top 3 de las preguntas que me hacen los presidentes ejecutivos y los comités directivos empresariales de cómo es la mejor manera. Así que acá en Change TV by Change Americas hemos traído un resumen ejecutivo, digo yo, de cómo creemos que hay que medir la transformación. Pero antes de arrancar, como buen economista, me gusta ir de lo macro a lo micro, quisiera poner acá en la mesa una conversación con mi invitado, y es precisamente identificar qué entendemos por transformación. De eso se habla hace muchos años, de hecho hay mucha literatura, tanto de las grandes compañías de consultoría, las escuelas de negocio y los grandes presidentes ejecutivos que, como en su momento Peter Drucker, crearon esta idea de que transformar es parte del día a día. De hecho, ya Peter Senge, en su famoso libro de 1984, La Quinta Disciplina, ya nos sugería que las empresas que no aprenden van a morir. Creo que esa idea planteada en 1984 hoy es más vigente que nunca. La transformación para mí no es un proyecto. Para mí la transformación es un proceso. Es decir, tiene que ser sistemático y sistémico, y por eso mi recomendación, ya voy a escuchar a mi invitado, es que las presidencias o los presidentes o, digamos, personas que navegan en ese rol de CEO deberían declarar la transformación como un objetivo militar dentro de su plan estratégico. Y es que definitivamente, si nos referimos a las definiciones del libro, podríamos entender que la transformación es un proceso estratégico, por supuesto, o alineado con la estrategia o en función de la estrategia, que mediante el desarrollo de capacidades pretende maximizar el valor, por supuesto adaptándose a las necesidades del mercado para, en esencia, sobrevivir. Por supuesto, mantener la competitividad, pero creo que hoy tenemos tantas compañías que no van a ver el futuro en los próximos años, que sería absolutamente relevante, antes de pensar en ser competitivo, realmente ser relevante, porque definitivamente muchas compañías que han sido exitosas en el pasado ya no son relevantes, sus modelos de negocio se han quedado atrás y han llegado jugadores nuevos que definitivamente están ganando el mercado. Así que te quiero preguntar, David, en esta definición del libro, que a mí me encantó, de verdad que creo que resume los últimos meses de estudio que he tenido acerca del tema, quisiera preguntarte en palabras simples, en palabras más bien del día a día, ¿tú qué entiendes por transformación organizacional? ¿Cómo se lo podrías explicar a un presidente ejecutivo, pero también de pronto a un aprendiz, a una persona recién graduada de la universidad que me ha preguntado, por cierto, esto es cierto, ¿cómo poder conseguir trabajo? Y yo les digo, vuélvanse relevantes. Así que un presidente o un recién egresado, ¿qué entiende y cómo explicaría David qué es una transformación organizacional? Qué buena pregunta, Ciro. Yo, con las experiencias, además que estamos teniendo últimamente, en estos últimos 2 o 3 años, de acompañar a tantos sectores y tantas empresas que se están transformando, de todo tipo de transformación, no solamente organizacional y cultural o digital, que ha estado como en el frenesí, la gran cantidad de empresas, ¿cierto? Todos queremos correr y subir esa cumbre de la transformación digital y tecnológica. Hay una transformación que está, yo creo que jalonando las demás, que es la transformación de los modelos de negocio. Y desde ahí yo podría tejer una respuesta, y es que la transformación es una forma inteligente de responder a los cambios y a la incertidumbre que trae el devenir del tiempo o el pasar del tiempo o el futuro en las organizaciones. Y debería ser inteligente porque es una manera de adaptarse. Si uno puede echar mano de la base de lo que es la inteligencia
es la capacidad de adaptación que tenemos los seres vivos a un entorno para poder o sobrevivir o superar a los demás. Y de alguna manera las organizaciones que todo el tiempo están compitiendo por ser pioneras en el mercado, ser sostenibles y generar, maximizar valor, pues deben adaptarse para esos cambios inesperados. Entonces, para mí no es un punto de llegada, estoy de acuerdo contigo en que no es un proyecto que tiene unos recursos con principio y fin, claramente sí tiene unas metas y unas capacidades, y ahora vamos a hablar un poco de eso, seguramente de las capacidades para lograrlo, pero es un proceso de nunca acabar, porque cuando una organización dice ya nos transformamos lo suficiente y voltea a ver a su alrededor, seguramente otros van más adelante o quedaron atrás, les cambiaron las preguntas, como se dice. Entonces creo que es una forma inteligente de adaptarse para algo que, como lo has puesto en la pantalla, es maximizar valor desde la relevancia, es decir, la importancia que tenemos en nuestra compañía para los clientes porque resolvemos un problema. Y el primer problema que deberíamos resolver es nuestra propia sostenibilidad a futuro, ¿cierto? Y yo creo que desde ahí las organizaciones están aprendiendo a transformarse en muchas formas de transformación, desde la adaptabilidad también. Mira que escuchándote me gusta mucho hacerme siempre una pregunta y es si la longevidad de una compañía es directamente proporcional a su capacidad de transformación. Y realmente no existe hoy, por lo menos no en mi experiencia, una correlación directa entre los años de una compañía y la capacidad de transformarse. De hecho, uno de nuestros clientes, que es la compañía de Dinamarca, el laboratorio farmacéutico Novo Nordisk, que cumple 102 años, opera en más de 170 países. Trabajar con ellos me ha ayudado mucho. No sé si sabías que la revista Fast Company, a ti que esas cosas te gustan tanto, le ha otorgado el segundo premio a la compañía con mayor capacidad de transformación el año pasado a Novo Nordisk. Y cuando indagué un poco sobre ello, pues me enteré que precisamente se ganaron ese premio porque han acelerado o están acelerando precisamente sus medicamentos y sus principios activos alrededor de, obviamente, combatir la diabetes. Entonces digo, wow, es una compañía de 102 años que hoy sigue más vigente que nunca, que cotiza en bolsa, que tiene todos los desafíos de competir con otros jugadores de China, de Europa, de Estados Unidos, por supuesto de Brasil, pero que hoy sigue siendo tan vigente como lo fue hace 102 años que fue fundada. Pero también me encuentro, por supuesto, que en la medida que las compañías tienen más años, pues les cuesta más. Y eso tiene sentido porque los seres humanos y las compañías al final son seres humanos, pues tendemos a caer en la tentación de quedar en la zona de confort. Observa cómo hoy un neobanco que fue fundado en mayo del 2013, Nubank, ha cambiado completamente el panorama de la industria del sector financiero. Así que me gusta invitarlos a todos ustedes que el problema no es de edad, sino el problema es de actitud. La transformación al final es una habilidad corporativa o es un proceso, como lo hemos llamado acá, que depende de unas capacidades. Y muchas personas me preguntan definitivamente qué es eso de las capacidades, porque pues es un concepto bonito de decir, pero vaya, aplíquelo en el día a día. A mí personalmente me gusta mucho hacer la analogía que las capacidades organizacionales son lo que podrían ser las habilidades a las personas. Por supuesto, cuando le preguntamos a Marta Ales, la famosa gurú de competencias organizacionales, cuántas habilidades existen en el mundo corporativo, ella sugiere más de 360. Hogan, pues la famosa assessment de ejecutivos, plantea que hay más de 26. No existe una única, digamos, metodología que determine cuántas habilidades. Lo cierto es que hay muchas y muchas no son suficientes, porque definitivamente si te dedicas a desarrollar todas las habilidades que existen, pues no vas a ser exitoso en ninguna. Creo que entonces la clave será aprender a escoger las virtudes y las competencias o fortalezas innatas. Las compañías también tienen capacidades innatas con las que nacieron, con las que han sido fuertes. Hay compañías que tienen capacidades muy centradas en, por ejemplo, ser muy buenas controlando el costo, enfocadas en procesos. Otras tienen capacidades de crecimiento, es decir, son capaces de hacer oro o de crear oro con todo lo que van creando en diferentes geografías, unidades de negocios. Otras posiblemente son más ágiles y así sucesivamente. Pero te quiero hacer una siguiente pregunta. Como te das cuenta, pues Change TV busca también crear pedagogía para que en palabras simples podamos transmitir conceptos a veces un poco complejos. ¿Cómo le explicarías tú a cualquiera de tus clientes o en general a alguno de los que escucha y nos acompaña en Change TV by Change Americas qué son las capacidades organizacionales
¿Y por qué cualquier ejecutivo, independientemente del rol que desempeñe, debería aprender sobre este tema? Yo se lo explicaría, Ciro, y de una manera, digamos, buscando una forma muy práctica, y es que las capacidades al final son palancas o impulsores o aceleradores de la transformación, ¿cierto? Que le dan a la empresa un orden, eh, pero que además le permite de manera muy eficiente impulsar esa transformación con resultados concretos. Una compañía, cuando se plantea un camino de transformación, debe sí o sí plantearse, y seguramente ahorita hablamos de OKRs o de formas de medir la transformación, pero debe plantearse metas en un estado de transformación en el tiempo. Y esas palancas o esas capacidades, ¿cierto? Que son recursos y capacidades puestas hacia la transformación, le permiten conseguir a las organizaciones esas metas. Entonces, las capacidades para transformarse le dan impulso o potencia, pero también le dan orden de consecución de logros o de metas de consecución de la transformación. Y esas metas deben ser medibles. Y esas capacidades, que son recursos, ¿cierto? Nos permiten llegar concretamente o de forma más eficiente o más óptima a esos estados de transformación. Ahora, una empresa puede demorarse 3 o 5, 8 o 10 años transformándose, pero no necesariamente es oportuna su transformación, porque si hablamos que la transformación es una forma inteligente de responder al mercado, a las oportunidades, a los desafíos y también a los riesgos que nos trae permanentemente el futuro en las organizaciones, pues probablemente una transformación de 3 o 5 años no será oportuna desde el punto de vista de tiempo. Y ahí hablamos de velocidad de salida al mercado, de capacidad de responder primero que la competencia a las oportunidades o de identificar y mitigar los riesgos primero que la competencia. Entonces, cuando una organización desarrolla estas capacidades, las fortalece, las prepara, las gestiona, pues le permite sí o sí conseguir esas metas en ciclos cortos de tiempo en función del camino de transformación. Mira que escuchándote aquí, adelantándome precisamente a la presentación, definitivamente algo que es importante que usted como ejecutivo, independientemente del rol, sea emprendedor de una startup o sea ejecutivo de una gran compañía transnacional, lo que usted tiene que comprender es que hoy las organizaciones no tienen su futuro asegurado. Y eso es tan cierto, como lo plantea David, que mientras usted está tratando de vender y de lograr ejecutar su modelo de negocio, hay muchos titanes alrededor que están haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que algunas metodologías precisamente de escalar compañías sugieren que las compañías Gacela son aquellas que son capaces de transformarse de una manera mucho más ágil, mucho más coherente y pertinente. Has planteado un tema que me ha encantado porque esa pregunta también me la han hecho muchas veces y es cuánto dura un proceso de transformación. Y definitivamente el proceso de transformación no es un proceso que se pueda medir en una meta, no es que en 5 años estamos transformados. Hay que crear esos quick wins, esas pequeñas victorias tempranas alrededor de 3 grandes componentes que una capacidad tiene. Es decir, la capacidad es un concepto que se ve reflejado en 3 componentes corporativos o organizacionales. Por supuesto, se ve reflejado en los comportamientos de las personas. ¿Cómo saber si tu compañía se está transformando? Porque el mindset y el comportamiento cotidiano de las personas así lo evidencia. Un ejemplo muy simple es saber si tu compañía se ha logrado transformar desde la agilidad o desde la capacidad de agilidad. Y eso lo vas a poder observar porque, por ejemplo, ya nos fascina y nos encanta de pivotear las ideas. Nos gustan hacer testing A/B porque nos encanta hacer pequeños productos mínimos viables para poder equivocarnos en corto. Pero fíjate que me gusta mucho comprender que el concepto de capacidad no es algo etéreo, es algo que yo lo puedo trabajar y que necesito trabajarlo para cambiar el mindset y, por supuesto, los comportamientos que subyacen, por supuesto, de las habilidades de las personas. Por supuesto, la capacidad también tiene que verse reflejada en los procesos. Yo te quiero hacer una pregunta a ti que trabajas en una empresa. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto es el tiempo de respuesta del proceso de la empresa más innovadora que hace lo mismo que tú? Eso me encantaría hacerte esa pregunta porque te voy a comentar lo siguiente. Si uno mira, por ejemplo, los procesos de Amazon, una compañía con más de 1.800.000 empleados, podríamos pensar que es una empresa muy burocrática y posiblemente muchos de sus procesos tienen burocracia.
Lo cierto es que es una compañía basada en procesos Lean y eso tiene una característica y es que la capacidad de esa compañía de innovar aumenta la probabilidad de éxito porque sus procesos reflejan esa capacidad. Lo mismo tiene que ver con la tecnología, entendiendo la tecnología como habilitadores de productividad. Cuando de desarrollar una capacidad se trata, pues los habilitadores tecnológicos son fundamentales, porque definitivamente cuando tú no utilizas la tecnología, por ejemplo, de terceros, no necesariamente tu propia desarrollada, estás perdiendo una oportunidad de oro de acelerar la transformación. En esencia, transformar una compañía entonces es el arte de priorizar capacidades y lograr que esas capacidades se reflejen a través de potenciar personas, procesos y tecnología. Acá te quiero hacer entonces la siguiente pregunta, David. Sin filtro, Sí, desde tu experiencia, trabajando con compañías europeas, americanas, viajando, por supuesto, a países como Dubái, diferentes países en Europa, más de 14 países donde operamos en Change Américas, ¿tú ves una diferencia marcada entre la capacidad de desarrollo de capacidades de una empresa latina versus la capacidad de desarrollar capacidades de otras compañías alrededor del mundo? sí, 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 sí. En efecto, yo lo veo incluso desde la filosofía organizacional, Ciro. Y ahí te quiero contar una experiencia hablando de mi viaje de vacaciones este fin de año. Y es que en Viena tuve la oportunidad de conocer a un nuevo amigo. Siempre que viajo me gusta hacer amigos. Yo creo que es un arte bonito de cultivar hacia el futuro, un poco en términos de libertad y felicidad hacia el futuro. Y conocí a un joven que trabaja en una multinacional, en PricewaterhouseCoopers, es un japonés, él trabaja en Tokio y es consultor de empresas, está haciendo su camino intermedio de consultoría y tiene un sueño de crecer en la organización. Y me recomendó un libro hablando de esto. Estábamos hablando un poquito de filosofía corporativa, de las formas de trabajar de las organizaciones y con qué velocidad cambiaban las empresas. Y me recomendó un libro fascinante que me estoy leyendo. Ciro, no sé si de pronto lo has leído, tú que eres bastante explorador, inquieto por la lectura también, de Dominic Laureau, y es El arte de la pereza. El arte de la pereza es un libro que me ha sorprendido porque desde una mirada filosófica personal, pero también organizacional, invita a un concepto filosófico interesantísimo de los japoneses que es el Wu Wei, W-U-W-E-I, Wu Wei, y es el arte de trabajar inteligentemente sin esfuerzo. Y dice que la pereza debería ser un arte que cultivemos permanentemente, no hacia la lentitud o hacia el status quo, sino hacia no hacer nada, sino a movernos en lo que realmente nos gusta y nos disfrutamos en la vida. Y esto es bien interesante porque él me contaba que las empresas japonesas están proponiendo muchísimo eso, esa mirada oriental de que las personas y los equipos de trabajo realmente puedan trabajar en lo que les gusta hacer, disfruten hacer, a tal punto que definitivamente lo hagan mejor que los demás, ¿sí? Entonces, los invito a todos a que además exploren este libro que se llama El arte de la pereza. Ahorita ponemos por ahí un poco el nombre y algunos conceptos interesantes, pero inspirados en esa filosofía oriental, él habla de simplificar o del mundo minimalista del hacer. Y ahí te contesto ya la diferencia. Las empresas latinoamericanas, o hispanohablantes, porque yo creo que incluso España también la podríamos sumar allí, nos hemos enfocado muchísimo en hacer muchas cosas, en correr, en desgastarnos, en un frenesí del hacer. E incluso los líderes en las organizaciones creemos que hacer más o montarnos en todas las ideas que hay que hacer o salir corriendo a hacer muchos proyectos es sinónimo de productividad. Y a lo mejor que cumplir todos estos proyectos es sinónimo de transformarnos o alcanzar muchas metas como tal. Pero cuando estoy leyendo un poco sobre mindfulness y concentración en el libro, que habla de desde la calma poder empezar a trabajar en economía colaborativa con los demás, ayudar a otros a hacer lo que les gusta y poder concentrarme a hacer lo que realmente me gusta, puedo sacarle el máximo provecho de productividad del cerebro en realmente lograr impactos o victorias o productividad o resultados, no en muchas cosas, sino en pocas de gran importancia. Y esa es una gran diferencia con las empresas orientales, incluso alguna parte de Europa también, y es que hacen pocas cosas de gran impacto, pero cuando venimos a ver nuestras empresas latinoamericanas, estamos llenos de qué hacer de poco impacto.
Bien interesante esa forma de trabajar, Ciro, que está llevando a cuáles o quiénes se están transformando primero que otro tipo de compañías. Qué interesante, voy a revisar el libro, no lo había escuchado y de verdad que valoro mucho cuando los colegas como tú y clientes y bueno, amigos retan, digamos, el nivel intelectual porque creo que la cultura, la palabra cultura, pues al final viene de la palabra culto, que significa bien educado. Y la mejor manera de saber que estás bien educado es que tienes información valiosa para poder tomar decisiones de valor. Voy a leerlo, me hiciste recordar y me gusta mucho ese comentario porque definitivamente en estos días, revisando literatura para preparar estos materiales, sugerí a ChatGPT que me recomendara 10 libros sobre estrategia y transformación y definitivamente luego le pedí que cada uno de esos libros me diera las 20 insights más recomendados en los últimos 5 años sobre cada uno de esos 10 libros. Y posteriormente le pedí a ChatGPT el prompt, le pedí que me sacara las 5 coincidencias de ello. Y pues evidentemente tú lo conoces muy bien, pero me gustó mucho reiterar que en la primera coincidencia de ese 10 por 10, 10 libros por 10 insights, definitivamente es el poder del enfoque, porque en lo que tú te enfocas crece y definitivamente transformarse no es disparar para todo lado. Transformarse implica hacer renuncias. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros en los países pues, en donde estamos hoy trabajando, y es que casi ninguna compañía hoy es relevante o muy relevante en la industria donde compite. Tenemos unos desafíos muy grandes, y es que cuando ya entras al mundo de los negocios globales, donde tienes que competir con titanes, nosotros en América Latina, salvo contadas excepciones, tenemos muchos desafíos de ser líderes de industria y líderes de transformación. Mi invitación para ustedes es que más allá de enamorarse de todas las capacidades, acá les vamos a presentar el modelo de Change Américas, que habla precisamente de 10 particulares, pero también capacidades hay infinitas. La pregunta clave no es si tengo que desarrollar todas, porque posiblemente es sexy la respuesta que sí. La pregunta es cuáles son las 2 o 3 crucialmente importantes para poder que tu compañía genere valor o maximice valor, realmente sea competitiva en el mercado y por supuesto pueda de una u otra manera sobrevivir ante tanta dificultad, tanta buca, tanto bani que estamos viviendo. Ahora, hoy en nuestro capítulo de Change TV by Change Americas no voy a profundizar sobre nuestras 10 capacidades. Para ello vamos a crear otros capítulos profundizando en cada una de ellas. Sin embargo, los invito a que precisamente en su compañía interiorice la siguiente pregunta. ¿Qué tanto hay densidad de conocimiento alrededor de estas capacidades? Y ese es un concepto que me gusta mucho hoy, gracias a uno de nuestros colegas, clientes, Walter Borda, que no sé si alcanza a escuchar este capítulo, el vicepresidente de estrategia de Claro, una de las compañías de América Móvil. Y me gusta mucho conversar con él, porque él es un claro intelectual y me hablaba del concepto de densidad del conocimiento, sugiriendo entonces que las compañías que se están transformando y que requieren transformarse, que en mi concepto deben ser todas, necesitan densidad del conocimiento, porque cuando dependemos de la transformación de unos pocos espartanos, estamos condenados a morir. Desde tu punto de vista, David, tengo que hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿qué tanto ves tú la concentración de conocimiento o en defecto la densidad de conocimiento en las compañías que asesoras o haces consultoría? Y en ese sentido, de acuerdo a tu respuesta, ¿crees que eso es una oportunidad o un riesgo? Yo creo que para una organización, sí, que no tenga un modelo y un hábito, una disciplina y una cultura de gestión de conocimiento, que además pierden oportunidades lindísimas de aprender de las buenas y malas prácticas, es cierto, de aprender de las personas que pasan por la organización. Yo creo que debe enfocarse en crear un modelo de gestión de conocimiento y densidad les puede ayudar porque les crea disciplina, pero también cuando una organización se enfoca en definir, cultivar y llenarse de conocimiento, se pierde en el mar infinito de lo que es lo productivo. Hoy en día, con lo que tú planteabas, yo lo conozco desde el concepto también de conocimiento productivo. Tal vez no mucho, pero sí aplicado, práctico y evidente, ¿cierto? Que está llevando a que las organizaciones tomen decisiones en efecto.
Y entre otras cosas, los modelos de gestión de conocimiento están siendo muy retados hoy por la inteligencia artificial, que ya hay, tú lo sabes muy bien, ChatGPT corporativo, y permiten crear toda una biblioteca y también un modelo de gestión de buenas prácticas y de conocimiento anticipado y de conocimiento futuro desde los escenarios al interior de la organización, sin tener que tener una, digamos, relación directa con el mundo del Internet para evitar riesgos. Justamente Novo Nordisk, que lo planteabas ahorita, un cliente que queremos mucho en Change Américas, la compañía más valorada en Europa en este momento es Novo Nordisk, y utiliza ChatGPT corporativo y crea toda una escuela interior de conocimiento y de prácticas como un mentor. ChatGPT es un mentor para todas las personas en la organización, para todas las preguntas, porque conoce la organización permanentemente por dentro. ¿Qué buscan ellos? Simplificar el conocimiento, no llenarse de conocimiento. O sea que cuando una organización se llena de tanto conocimiento que deja de ser práctico, también para mí es un riesgo para la organización. Bueno, pues para los gustos los colores, ya tienen el planteamiento de David. ¿Cuál es su planteamiento? Escuchando este capítulo de Change TV by Change Américas. ¿Considera usted que su organización está preparada en términos de capacidad de conocimiento para desarrollar capacidades? Me encanta que el Foro Económico Mundial en su reporte El futuro del empleo 2030, que por cierto les conté, grabé el capítulo anterior, sugiere precisamente que dentro de las 28 competencias claves para los próximos 5 años, la primera adivina cuál es. Es lo que tú has planteado, o así lo entiendo yo, y es precisamente el pensamiento crítico. De nada sirve conocer sin comprender. Yo puedo leer todos los días literatura de todo tipo, desde Don Quijote de la Mancha, que estuve a punto de reiniciarlo ahora en enero. Te ¿Sabes digo qué la me leí en primera. el 1 de enero? Ética para Amador. Pero bueno, para eso hablaremos en otro capítulo. Pero me encanta mucho hablar de este tema de densidad del conocimiento. Definitivamente creo que nosotros como líderes organizacionales tenemos una responsabilidad social y es hacer el upskilling y el reskilling necesario para que las personas tengan la capacidad de desarrollar capacidades. Yo soy un convencido al momento de vida que tengo que los líderes tenemos que crear metamodelos y metaplataformas. Y particularmente a qué me refiero con esto es que tenemos que crear un gran modelo de conocimiento para que más personas puedan ayudar a transformar la compañía. Y por supuesto más personas tengan la posibilidad de cuidar su trabajo y de hacerlo competitivo. Si nosotros en las transformaciones dependemos de unos pocos, vamos a tener un problema mayúsculo y es que vamos a depender del tiempo de muy pocos, del criterio de muy pocos. Y al final los seres humanos tenemos tiempo limitado, tenemos capacidad de procesamiento limitado y tenemos una cantidad de sesgos. Me encanta que hayas hablado precisamente de la inteligencia artificial, que por cierto, Fast Company, la compañía que te conté, le otorga el primer premio, el segundo fue para Novo Nordisk, pero el primer puesto se lo llevó Nvidia, la compañía americana que precisamente se gana el premio a la compañía más transformadora en el 2024 porque logró traer toda la tecnología de los chips al mundo de la inteligencia artificial. No en vano, la compañía pues ha crecido de manera exponencial su valoración en la bolsa de valores. Y es que precisamente me encanta lo que has planteado y es que cómo lograr hoy que las tecnologías, particularmente la inteligencia artificial generativa, sea un motor de transformación corporativa. Podríamos incluso hacer un capítulo solo para hablar del tema. Pues David, este capítulo se pasó muy rápido y no hemos empezado a hablar, o bueno, hemos empezado a complementar. Yo quiero en el siguiente capítulo profundizar en los OKRs y en los indicadores de cada una de las capacidades, pero quiero cerrar este capítulo haciéndote una pregunta que quiero que me contestes desde lo pragmático. En estos días tenía la oportunidad de estar con Camilo, el presidente de uno de nuestros clientes, Almaviva, al cual aprecio muchísimo, una compañía maravillosa, operador logístico. Y Camilo me hacía una pregunta, él es abogado, y estábamos conversando, digamos, un poco sobre todos estos temas inherentes a la transformación de su compañía. Y él me insistía en hacerme una pregunta y era, ¿OKRs o KPIs? Y me hacía una pregunta un poco, y lo entiendo, y es que a veces los consultores nos inventamos una cantidad de cosas. Sin embargo, pues John Doerr lo describe muy bien en su libro Mide lo que importa. Google empezó con su metodología
de OKRs con 40 personas en Google realmente. Hoy tiene más de 160,000 personas y definitivamente siguen trabajando con la metodología. Pero no quiero defenderla por defenderla, quiero desde lo pragmático. Si nosotros vamos a medir una transformación, David, y con esto cerramos el capítulo de hoy, definitivamente OKRs o KPIs. ¿Cuál es la respuesta de un consultor de estrategia con más de 15 años que se da la oportunidad de viajar casi todos los años a Dubái, entre otras cosas? Solo por segunda vez, solo por segunda vez. Pero vendrán más viajes. Pues sí, definitivamente te lo respondo también desde la experiencia que estamos viviendo y aprendiendo en Change Américas, acompañando tantas compañías hoy por hoy, que han estado muy interesadas en conocer y apropiar el modelo, el mindset, pero también la metodología de OKRs, de Objectives and Key Results, o de enfoque de resultados medibles, digámoslo así. Y estamos notando que es una práctica que les está ayudando a avanzar de manera escalable en la transformación. Porque los OKRs permiten no solamente medir, sino también gestionar de una forma diferente el delta del resultado, el delta del logro. Es decir, si tu compañía está acostumbrada a crecer en un 10, en un 15% o en un 20% anualmente y quiere seguir creciendo de manera lineal en ese 10 o 15%, está perfecto que le montes KPIs. Los KPIs, los Key Performance Indicators, miden el nivel de desempeño estable de un proceso, de una máquina, de un proceso, una decisión, ¿cierto? Y no queremos que se salga de orden de la estabilidad. Para eso se le montan alertas tempranas a esos KPIs, porque no queremos que se salgan de lo que es estable. Pero cuando una organización dice yo necesito crecer de una manera o exponencial o escalable o diferencial hacia una transformación, yo debería montar OKRs, porque ese delta de contribución, que es el esfuerzo de cómo lo hacemos distinto desde el punto de vista de colaboración, con el uso de tecnologías o digital, con el uso de la agilidad como un mindset y una capacidad de formas de trabajar diferentes, centrados permanentemente en el cliente con un modelo distinto de liderazgo, ahí estoy hablando de las capacidades de transformación, pues la organización debe empezar a dar pasos escalables diferenciables que se deberían medir a través de OKRs. De eso seguramente vamos a hablar, o tú vas a hablar más adelante en algún capítulo, pero sí estamos viendo, Ciro, que las organizaciones están logrando crecer en su transformación y lograr las metas de tantas transformaciones que tienen, de modelos de negocio, organizacionales, culturales, etcétera, definitivamente a través de los OKRs, porque más allá de una forma de medir, es una manera distinta de gestionar hacia un delta más amplio de contribución o de logro de resultados como tal. Pues les dejo esa inquietud a todos ustedes, porque muchas veces el desafío de una moda versus una tendencia es que caemos en la moda y no nos damos cuenta que las modas pasan. Desde nuestro punto de vista, y en esto coincido con David, mi experiencia utilizando OKRs versus KPIs, tengan en cuenta que pues, soy un abanderado, enamorado del Balance Scorecard. Trabajé con KPMG y con Norton y Kaplan, obviamente, cuando crearon su primer paper de los Balance Scorecard o de los CMIs, cuadro de mando integral. Y para mí, los KPIs eran la verdad revelada. Considero definitivamente cuando empecé a meterme al mundo de los OKRs, pues tuve lo que llamaríamos resistencia al cambio. Lo que he entendido hoy es que definitivamente una transformación es una mezcla, si lo podemos ver en un plano cartesiano, de combinar, por supuesto, tu tablero de KPIs, porque un error que cometemos es pensar que los OKRs son el reemplazo de los KPIs. Ese es un tremendo error que no deberíamos cometer los que aprendamos acá en Change TV by Change Américas. Los OKRs, como lo dijo David, definitivamente es la apuesta a maximizar o minimizar, es un delta agresivo de mejoramiento. Así que voy a terminar, perdón, y antes de terminar, para que no se me, para cerrar la idea, esa idea de estabilizar mediante KPIs y retar deltas de mejoramiento versus OKRs, definitivamente me ha encantado. Así que creo que la mejor forma de aprender es desaprender y entendí que los OKRs en una receta bien creada, diseñada, pueden ser un excelente camino para maximizar el valor en ciclos cortos de tiempo. Por eso, para cerrar el capítulo de hoy, no sin antes dándole las gracias a todos, le voy a hacer 5 preguntas capciosas a mi invitado acerca de OKRs. Okay. Y solamente tengo una regla de juego. Tienes que casarte con una idea. No me puedes decir depende
ni me puedes, no, tienes que casarte con una idea. Aquí en Change TV by Change Américas queremos polémica. La primera pregunta que te quiero hacer es, desde tu punto de vista, ¿cumplir el 100% de los CAERES es lo correcto? Depende. Se los dije que iba a contestar depende. Mientras ustedes, los que me están escuchando, también van creando su propia respuesta, ¿depende de qué, David? Lo que pasa es que depende si estamos hablando de un proyecto con gran nivel de incertidumbre, como el caso de un proyecto de innovación donde no lo conocemos, ¿cierto? Probablemente no es suficiente, porque en la medida que cumpla más, puedo aprender más y avanzar primero que la competencia en un estado de transformación o de salida al mercado. Voy a necesitar cumplir más del 100%. Pero si es un proceso o un proyecto que ya conocemos y que sabemos que no tenemos más capacidad para lograr por encima del 100, está bien el 100. De hecho, muchas organizaciones dicen que entre el 95 y el 100% está bien, es como la línea verde, ¿cierto? Que se han planteado. Pero también estamos viendo, hablando del delta, de ese cambio contributivo, que muchas organizaciones en nuevos proyectos le están apostando al superverde, por encima del 100, es decir, más allá del techo y de la luna a la estratosfera. Ahí funcionaría mucho estar por encima del 100. Y ahí quiero complementar mi respuesta con algo bien interesante de la metodología Zero, y es que en el mundo del desarrollo tecnológico funciona muy bien las apuestas a la luna, como lo llama el libro, los moonshot, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, busquemos apostar a la luna, que si llegamos al techo está bien, es decir, si llegamos al 100 está bien. Pero no siempre funciona para todos los proyectos, porque en muchos procesos, cuando el líder dice, apostemos por encima del 100, a 150, 180, esa es la meta, aun siendo consciente que como equipo no lo podemos lograr, se pierde credibilidad en el equipo. Es decir, se pierde la confianza del logro. Porque entonces, y nos ha pasado, lo hemos visto, y el equipo dice, oiga, pero mi cliente siempre, mi jefe siempre está loco, mi líder siempre es chiflado y dice, vamos por el 150, vamos por el 130, pero oiga, ¿a dónde están los recursos para hacerlo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está la capacidad? Ya sabemos que no lo vamos a lograr. Entonces, si siempre hay una porción muy grande de apuesta inoficiosa, de no logro, el equipo con el tiempo pierde la credibilidad en tu apuesta o en tu número. Yo preferiría apostarle a un 100, proveer los recursos, exigir el 100, ¿cierto? Ir con todo en eso. Pero en los proyectos de innovación y desarrollo de incertidumbre funciona muy bien apostarle por encima del 100. Oye, por eso en esta respuesta. En coherencia con lo que me estás diciendo, te voy a hacer una pregunta que también es capciosa, y es, cuando un equipo apuesta a los modelos de OKRs, entra en el mundo acelerado de los OKRs, porque al final los objetivos anuales y los CAERs trimestrales nos plantean 90 días, 12 semanas, que podría percibirse relativamente poco para ciclos de resultado. Entonces, yo lo que percibo, y es la pregunta que te quiero hacer, lo que percibo es que hay que desarrollar ciertas habilidades fundamentales en las personas que le apuestan a metodologías de transformación basado en OKRs. Desde el punto de vista de David, solo puedes escoger una. ¿Qué habilidad es fundamental desarrollar en las personas que lideran con metodologías de OKRs? Priorizar. Y te voy a explicar por qué desde mi punto de vista. Desde luego puedo estar muy equivocado. Pero intrínseco en priorizar hay una habilidad que es, y tú lo dijiste hace un rato, renunciar. Y cuando priorizo, yo también como líder debo desarrollar la capacidad de enfocar al equipo. Y eso exige que entonces traigas otra habilidad que es delegar y empoderar. Por eso priorizar, que va de la mano con la claridad de la meta o el futuro de la visión, yo creo que es la habilidad más potente, que más desata de alguna manera la capacidad de logro contributivo en términos de liderazgo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles competencias o habilidades definitivamente tienen o no tienen para garantizar transformación en ciclos cortos de tiempos? Pregunta número 3 para ir cerrando. Es que me encantan estos temas. Ya no digo, 4, 5, no.
Pregunta número 3, David. ¿Puedo cambiar la línea base de los KRs a lo largo de los 90 días? ¿Sí o no? Sí, sí. Y la respuesta de alguna manera también en la lógica de lograr aprender rápido, de trabajar en ciclos cortos o la agilidad de fondo en la gestión, es que si eso que estaba planteado para el mes 3 lo logramos en el mes 2, yo cambio la base de la meta por encima del techo, es decir, corro la meta a superior, nos podemos retar mucho más. No debería ser el contrario, es decir, no deberíamos bajar las metas, porque cada vez que tienes que bajar la meta sobre la marcha, quiere decir que planeaste mal o que priorizaste mal. Pero si lo Sí. logramos antes, quiere decir que aprendimos más rápido, por lo cual subamos la meta. Conclusión, durante el año, durante un PI, durante un trimestre, podríamos mover móviles las metas en contribución. Oye, qué buena reflexión. No estoy tan seguro de que todo el mundo esté enamorado de tu respuesta, porque evidentemente, evidentemente esto desafía el status quo, pero me encanta esa mentalidad de emprendedor que tienes, porque cuando hablas con un emprendedor versus un empresario versus un empleado, la diferencia del mindset es toda. Cuarta y penúltima pregunta. ¿En qué nos estamos equivocando si cumplimos los OKRs pero no maximizamos el valor? Yo creería que en general nos estamos equivocando en identificar realmente qué significa valor para el mercado o para tu cliente, Ciro, porque a veces creamos valor desde el producto, lo que sabemos hacer. Por eso es el libro que tú en varios capítulos lo has remembrado, lo has puesto en la mesa de enamórese del problema y no de la solución. Nos invita realmente a aprender a hacernos, a identificar cuál es el problema, ¿cierto?, que tiene el mercado y a poder identificar cómo logramos ser relevantes y diferentes sobre una base de valores o principios, porque para mí es una tríada, pues un triángulo ideal. Ser relevantes, ser diferentes sin canjear o pisotear mis principios o valores empresariales para poder realmente contribuir en valor. Entonces, cuando lo logro identificar, luego planear, priorizar, gestionar, digamos que se aprende muy bien, pero cuando la organización plantea más de lo mismo en función del valor, con toda seguridad que una buena forma de trabajar, con mucha capacidad que incorpores, lo va a llevar a terminar haciendo un poco más de lo mismo hacia el mercado. Y por supuesto, una siguiente, acá se me activó el Apple con el sonido, pero una última pregunta, no para ti, Apple, espérate que aquí se me activó el, la inteligencia artificial del celular, espérate un momentico, ya la quitamos. Y la última pregunta, no sin antes invitándolos a todos a que nos sigan acompañando en los siguientes capítulos, que por cierto, el próximo capítulo con David vamos a profundizar en cada capacidad y los OKRs que hay que medir. No se lo vayan a perder. David, por supuesto, un enamorado de los OKRs debe ser coherente con su vida personal. Menciónanos al menos, por favor, un OKR o un KR que tengas para estas próximas semanas. A ver si le aprendemos algo a usted, caballero, que siempre nos enseña cosas. Mira, un KR muy sencillo, muy práctico hablando de mi viaje, es bajar los 4 kilos que subí en mi viaje y los tengo que bajar los 4 kilos y los tengo que bajar en estos próximos 2 meses, ojalá antes. Literal, necesito bajarlos. No, pero yo más allá de eso, Ciro, he hecho una reflexión bien bonita en mis vacaciones y es que no quiero hacer nada que me toque y no me guste hacer. Quiero enfocarme en hacer o en seguir haciendo, porque tengo el privilegio de hacerlo siendo consultor y líder de Change Américas, de hacer cosas que me apasionen, que es acompañar a las empresas y a los empresarios en sus procesos de transformación. Y sabes que ahí, atándole un poquito a esta reflexión que tuve personal, en un aprendizaje que he tenido últimamente acompañando algunas juntas directivas, y es cuando el líder de una organización logra identificar, un poco es la pregunta que me acabas de hacer, que es personal, en qué me quiero enfocar, por ejemplo, este año, en conservar una buena salud, en tener la oportunidad de seguir aprendiendo y desaprender, digamos, en todo lo que he aprendido para poder traer nuevas y buenas prácticas, en seguir apoyando a un equipo y desarrollando a las personas que trabajan conmigo en la unidad y en Change Américas, que esto a mí me gusta mucho. Pero definitivamente cuando un líder es capaz de hacerle esta pregunta a su equipo directivo, a sus reportes directos, y pone sus OKRs personales al lado de los OKRs corporativos y busca la forma de que ambos se gestionen de una manera
coherente, ¿cierto? Como de alguna manera en la misma sincronía, y a su vez esos líderes hacen lo mismo con su equipo de trabajo, ahí se crea esto tiene sentido para todos. Para mí tiene sentido en la medida que la organización me permita cumplir mis OKRs personales y yo entonces hago todo lo posible para que los OKRs corporativos, empresariales o de proyectos se logren. Y a veces nos olvidamos de eso, Ciro, y es bien interesante porque las planeaciones estratégicas que hacemos es de cuánto vamos a ganar, por qué venta, cómo vamos a lograr crecer, en qué expansión, en qué contribución, y dónde están los OKRs de las personas. Y esa es una práctica bien interesante que estamos promoviendo en Change Américas, de cómo podemos definir, medir y gestionar los OKRs personales de nuestros equipos en función de los corporativos también. Pues a mi hija Martina le dije en estos días un KR, siguiendo la idea que estás planteando, y es que a veces se juega como te gusta y a veces se juega como te toca. Así que aquí acabo de escribir un KR y es que pueda lograr que el 70% del tiempo pueda trabajar en aquellas cosas que me generan interés, placer y felicidad, y solo el 30% en aquellas cosas que a veces toca hacer porque pues toca. Así que, David, me ha encantado estar contigo. ¿Cómo la pasaste aquí en Change TV y Change Américas? Como siempre, se conversa muy agradable contigo, Ciro, y siempre estamos aprendiendo y gracias por tu invitación. Y hagamos el próximo, hablemos de los OKRs de transformación y qué chévere que nos escriban también por ahí preguntas, inquietudes y las personas que nos han acompañado hoy. Chao, chao a todos ustedes. Me ha encantado estar el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.